A ver, Creo que ahora sí. sí, ya, ok. Entonces, vamos a empezar de nuevo. Mi nombre es Carolina o Sabrina Castillo, como me quieran decir, que es mi nombre de escritora, de autora. Yo voy a ser su maestra. Estoy muy contenta porque habían sido varios meses sin poder enseñar. Habíamos tomado un tiempo para poder reorganizar todo esto de la escuela. Así que este taller que vamos a dictar ahora es un taller que tiene que ver ya básicamente con lo que es escribir una novela. ¿Cómo empezar a escribir una novela? No vamos a hablar mucho de cosas teóricas de escritura creativa, de qué es esto, qué es aquello. No, vamos a entrar de frente a ver cómo es que se hace, qué tengo que hacer, qué tengo que saber, qué tengo que aprender para poder decir, ok, mira, voy a empezar a escribir una novela hoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Entonces, antes de empezar, ya de hecho, de lleno con la información, tenemos bastante información. Quiero conocerlos, quiero que se presenten uno a uno. Fabricio, te conozco mucho, pero igual quiero que te vuelvas a Ok. presentar para que te conozcan tus compañeros. Me encanta Está que estés bien. aquí otra vez, me encanta verte de nuevo. Em, Quiero que se presenten, que me cuenten su nombre, de dónde son y qué los liga a la escritura y sobre todo, qué expectativas tienen de este taller. ¿Qué cosa buscas, qué cosa te quieres llevar cuando terminemos estas sesiones? A ver, bueno, mi nombre es Fabricio, tengo 20 años, soy de Lima, peruano, igual que usted. Somos compatriotas, Así como es. ya se pueden haber dado cuenta. Sí. Lo que me motiva a escribir es más que por un sentido terapéutico, que es por lo general el principal motivo de muchos. Lo mío es más por tema de vocación literaria. A mí me gusta mucho escribir para poder aspirar a ser un escritor profesional como, bueno, mis ídolos, si se quiere decir, mis referentes, ¿no? Tantos como Vargas Llosa, Sábato, Sartre, entre tantos que hay. Ellos me han motivado a iniciarme dentro de la literatura, dentro de varias ramas, ¿no? Como es el cuento, la novela, el relato, y también la poesía por parte de Neruda, Pizarro y tantos otros. Y eso es lo que me motiva principalmente. Y lo que espero de este curso es, bueno, descubrir cómo escribir una novela. Y si es bajo su dirección estudiantil, será estupendo, porque yo tengo el mejor concepto de usted, que usted es una gran profesora. Y aparte que, bueno, mis libros, mis novelas que tengo acá, no sé, digo Pedro Páramo, La Ciudad de los Perros y demás, también me van a ayudar bastante, por supuesto, en ver cómo iniciar una novela de la mejor manera para enganchar al lector. Excelente, Fabricio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por tu presentación, por lo que me tocó también. Me alegra mucho que estés. Continuamos. Ana, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Salazar. Ya anteriormente he tomado dos talleres con usted, no, dos, sí, dos, el de escritura creativa y el de edición y corrección de estilo. ex- Eh, el año pasado me parece. Y cuando vi que estaban lanzando este taller, dije, tengo que estar con ella. gracias. Aunque estuve esperando para que se llenara el lugar, pero bueno, aquí estamos. Y pues mi intención es, o lo que espero, em, el año pasado con los talleres que tomé, me ayudó muchísimo y me sirvió para terminar mi libro y ahorita ya estoy en proceso de publicarlo. Y actualmente bueno, la intención es comenzar a escribir una novela y pues terminando este taller me gustaría ya como tener toda la estructura, saber más o menos cómo y pues, esa es la intención de estar en este taller y pues más que nada con usted porque he aprendido mucho. Excelente, Ana. Anabel, mejor dicho. No, no sé si te gusta que te digan Ana. Sí, Anabel Bienvenida, Amador. bienvenida. Creo que tú escribes terror. ¿Eres tú? No, No, eres mexicana, sí eres mexicana. sí, sí, soy de Durango, Durango, México. Soy mexicana. Ok, ok.
Ok, sí, sí, de todas maneras sí me acuerdo. Y si veo igual mis archivos, de todas maneras me voy a acordar también de ti, porque tengo todo guardado, guardo todos los relatos de cada uno y todas sus asignaciones están guardaditas. Bienvenida, Anabel, bienvenida. Y Gracias. continuamos. Erling, David, ¿cómo te gusta que te digan? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludar. Pues sí, básicamente, ¿qué les puedo decir? No ¿Cómo sé te qué. llamas? ¿De dónde eres? Sí, soy Erling Carpio, soy de Valledupar. Valledupar acá, Cesar, en Colombia. Sí, básicamente eso. No sé qué. ¿Te gusta la literatura? ¿Escribes? ¿Has escrito alguna vez? Sí, sí, me gusta escribir bastante. Tengo cuentos escritos. Hace muchos años los escribí, los quiero retomar, hacerle como una actualización. Ahorita pues los he puesto a participar en ITA. ITA tiene como unas especies de convocatorias y Ujú. pues han ganado tres, cuatro, pero yo nada más he pagado uno y pues no se han publicado. Ahora no pagué el último y me lo van a publicar así. Pero la idea que tengo no es seguirlos dando, porque ese es un libro que tengo yo de cuentos completo, no es seguirlos dando, sino pues hacer la publicación independiente y pues reformarlo a los tiempos de ahora. También tengo algo escrito sobre sanación interior. Ese sí ya estoy pendiente de publicar. Quiero escribir una novela. Me gusta escribir, pues a nivel de literatura científica escribo artículos. ¿Qué más? Soy columnista, me publican en Medellín, me publican aquí en Valledupar. La última vez me publicaron en Chile. ¿Ok? Y básicamente los temas que toco son reflexiones acerca del ser en todo este conjunto de tecnología, inteligencia artificial y todo eso. Y pues sí, ha gustado mucho, quiero aprender mejores técnicas. Me pasó que ni en Medellín, donde me publican allá un medio que se llama Al Poniente, ni aquí en el periódico local de Valledupar me hacían observaciones. En cambio, en Chile me encantó porque me le hicieron observaciones. Mira esto, esto, lo otro. Mira, me tomé el atrevimiento de pasar este último párrafo al primero para darle, mira, esto que tú dices aquí, quiero que lo digas acá porque eso atrae al lector. Entonces, me sentí como que a uno a veces le aplauden todo, pero uno en realidad lo necesita es que le den garrote. Exacto, es muy interesante lo que nos dice Serling. En verdad hay mucha gente que cree que, que a uno le gusta como escritor que le digan, ay, tu libro me encanta, es espectacular. En realidad no, o sea, nos gusta sí que nos digan que le gustó o que conectó con algún personaje, pero lo más rico de tener una retroalimentación es esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad de mejora, por más chiquita que sea, que te ayuda a crecer. ¿No? Poco a poquito ir creciendo, ir aprendiendo. Está súper bueno lo que me dices. Bienvenido, Erling. Me encanta conocerte. En verdad tienes mucho, mucho que dar aquí. Así que vamos a empezar. Sebastián, bienvenido. Estamos aquí ahorita haciendo nuestra breve presentación. Te cuento un poquito, les he preguntado para que me digan sus nombres, de dónde son, qué los liga a la literatura y qué es lo que buscan en este taller, qué es lo que quieren llevarse cuando este taller termine. Sebastián. Sí, buenas tardes para todos, para todas. Tengo un problemita pues con la cámara del celular, no sé por qué no se activa. Bueno, muchas expectativas. Realmente con Luz, pues con la Universidad Luz en este momento, con la editorial, estoy apenas arrancando. Pues envié como el manuscrito que he realizado, que realicé. Ya tuve una respuesta positiva y pues el objetivo es iniciar a fortalecer todo aquello que se requiere y pues en este caso iniciar con el objetivo de expandir el respectivo libro. Ok, Sebastián, felicitaciones por la publicación ya pronto, publicando tu libro con Lux. Estoy muy contenta de que seas parte de la familia de Lux, así que bienvenido a este taller. Vamos a seguir aprendiendo.
Así que te doy la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Reinaldo, Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿sí? ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Sí, Recién llego. nos estamos presentando tu nombre, de dónde eres, qué te liga a la literatura, qué es lo que buscas llevarte de este taller, de este espacio. Cuando terminemos las sesiones, ¿qué es lo que buscas? Ah, ok, listo. Mi nombre es Reinaldo Alexander Pérez. Soy de Ecuador, de la ciudad, de la provincia, perdón, de Guaya. Vivo ahorita en Naranjito. De hecho, soy estudiante de la carrera de literatura, entonces pienso que tiene algo que ver con lo que a mí me apasiona, podría decirse, lo que es escribir, o sea, contar historias. Y de hecho yo empecé escribiendo para mí porque como una vez en cierto taller que ya tomé con la editorial, entonces era que para escribir es terapéutico y empecé más por eso, por la mera curiosidad de escribir. Y pues he participado en ciertas antologías, no con esta editorial, sino con la editorial Comala, igual de Colombia. Y pues he participado como coautor de antologías de poesía y de cuentos. Y eso. Y mi objetivo como tal es siempre aprender, ¿no? Aprender un poco más, algo que yo todavía desconozco en sí para iniciar a escribir lo que es una novela desde cero, porque tengo la idea, o sea, tengo la temática como tal, pero no sabría por dónde empezar. Eso es todo, aprender ante todo. Gracias. Ok, Reinaldo, bienvenido, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo me voy a presentar, mi nombre es Carolina o Sabrina Castillo, como me quieran decir, es mi nombre de autora. Soy escritora, tengo 2 libros publicados con la editorial Luz. Escribo desde los 12 o 13 años más o menos, donde empecé a escribir mis primeros cuentos. Tengo 7 libros escritos, 2 publicados, otros ya en camino. Soy mamá, soy esposa, trabajo desde muy chica en el ambiente bancario corporativo. Ahorita me desempeño como directora editorial de la editorial Luz. Y bueno, también como tallerista, también soy editora. Así que es un placer para mí estar aquí y darles la bienvenida a todos ustedes en este taller que estamos iniciando nuevamente con los talleres de la escuela. Les había comentado al inicio, para los que todavía no habían llegado, que bueno, que habíamos hecho una pausa para reorganizar muchas cosas, ¿no? A veces es bueno parar, estudiar, revisar lo que está bien, acomodar lo que no estuvo tan bien y volver a empezar. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Este taller es un taller totalmente nuevo, no lo hemos dado antes. Es un taller que tiene que ver básicamente con la novela en sí, cómo empezar a escribirla, cómo empezar a estructurarla. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que nosotros los escritores nos sentamos y empezamos a escribir y todo sale, ¿no? En el mejor de los casos sucede. Nos sentamos, empezamos a escribir y fluye. Sin embargo, hay personas que no saben y que es muy importante saber que lo que está y lo que es previo a sentarse y escribir propiamente es la estructuración de la novela. Es esa planificación previa que se tiene que hacer. Es este trabajo previo, este estudio del ambiente, de las personas que van a estar ahí, de si yo pues quiero hablar sobre medicina, tendré que estudiar un poquito, tendré que revisar, hacer una investigación. Si es que voy a hablar sobre un tema policíaco, pues tengo que investigar también cómo va eso, cómo son las leyes, cómo actúa la policía y una serie de cosas que tienen que ver con el ambiente en el cual yo quiero centrar mi novela. Además de eso, hay una estructuración de cada personaje y que tiene que ver con esta estructuración. Esto es darle vida al personaje, hacer una suerte de hoja de vida de cada uno en la cual nosotros vamos a poner
desde cómo se ve físicamente a qué es lo que siente, a cómo fue su niñez, qué comida le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, cuáles son sus hobbies, cuál es el colegio en el que estudió, a qué universidad fue, qué carrera estudió, una serie de cosas que tienen que ver con el ser humano en sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, estructurar a todos y cada uno de los personajes de mi novela. Carolina, pero ¿por qué voy a estructurar a todos si no todos son importantes? Lo son. Todos, hasta el personaje más secundario que tengas, tiene que estar estructurado. ¿Por qué? Porque tienes que conocerlo. Tú no puedes escribir sobre alguien a quien no conoces y no puedes escribir algo que no has planificado antes, una historia que no tiene estructura. Y cuando la historia no tiene estructura, créeme, como editora te lo digo, leo algo y me doy cuenta inmediatamente si fue estructurado previamente o no. Se nota, se dan cuenta los editores en las editoriales, los lectores editoriales, eso se nota. Cuando la historia no se planificó previamente. ¿Por qué? Porque hay momentos en los cuales el autor perderá el control de la historia. Se desbordará e intentará reagrupar todo y probablemente lo hace. Reagrupa y sigue escribiendo. Pero ese momento en el cual pierde el control y lo recupera, se nota. Entonces, eso es lo que no debería suceder. Porque en ese momento en el cual el autor pierde el control y lo recupera, normalmente son esta suerte de capítulos que son 2 o 3 capítulos que de pronto tú estás leyendo un libro y dices, esto es relleno, esto no tiene nada que ver con la historia, no aporta nada, me aburrí, cerré el libro y lo dejé. Por esos 2 o 3 capítulos que de repente entraron ahí porque el autor perdió el control. Esto es básicamente una pequeña introducción que te quiero hacer sobre este curso en sí, sobre este taller. Y te felicito por estar aquí, porque nosotros los escritores no podemos dejar de aprender. Nadie, ninguna profesión es una profesión en la cual tú puedes dejar de aprender. En la vida siempre tenemos que aprender. Y si nos vamos a dedicar a la literatura, si queremos hacer de la literatura nuestro medio de vida, lo queremos tomar de una manera profesional, pues este es el lugar correcto, este tipo de espacios son los lugares correctos en los cuales seguimos aprendiendo, seguimos nutriéndonos no solamente de lo que yo pueda decir, sino también de las experiencias de los compañeros, ¿no? De lo que le pasó a Anabel, o de lo que le pasó a Erling, o le pasó a Fabricio, Sebastián, a Reinaldo, e iremos hablando, intercambiando ideas, e iremos formándonos opiniones de las situaciones que se pueden dar en torno a esta búsqueda que tenemos todos de llegar a vivir de la escritura en algún momento. ¿Ok? Entonces, bueno. Bueno, quería decirles la mecánica un poquito para contarles cómo es que yo hago este taller. Normalmente siempre les comento previamente cómo es. Pues las clases son de 6 a 8 de la noche, hora de Perú. Normalmente yo doy algunos minutos de tolerancia, máximo hasta las 6 y 8, 6 y 7, más o menos 7, 8 minutos de tolerancia, y luego empiezo. Les pido, les ruego que entren ahora, a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando no entran a tiempo se pierden de ciertas cosas o de repente a la hora que están solicitando el ingreso, tengo que salir de la pantalla para poder dar el ingreso y de pronto la idea se corta cuando estoy hablando, cuando estoy dando alguna exposición o explicación importante. Entonces les pido por favor la puntualidad del caso. Número 2, yo voy ahorita a hacer una exposición en base a unas plantillas que voy a presentar. Les pido que no tienen que tomar nota de todo lo que digo. ¿Por qué? Porque a ustedes, a su correo electrónico, les van a llegar las plantillas que yo voy a utilizar ahorita y la clase desarrollada en su totalidad. ¿Ok? Esos 2 documentos. En el caso de que no participen en la clase, de que no puedan entrar, pues podrán solicitar el video de esta clase, que en este momento se está grabando. ¿Ok? Entonces, no necesitan escribir todo lo que yo digo, pero sí necesitan tener a mano un cuaderno, un papel con algo para anotar, pues porque habrá momentos en los cuales yo pueda decir, chicos, esto no está en el documento que les va a llegar,
pero es importante, así que tomen nota. No va a suceder todo el tiempo, no es a cada rato, así que no se mortifiquen con eso, tampoco es que voy a estar dictándoles para que escriban, porque mi idea es que escuchen y que puedan asimilar muchas de las cosas que yo les voy a decir y les voy a compartir mucho de lo que a mí me ha pasado y mucho de mi experiencia. Quiero que no les pasen las mismas cosas que me pasaron a mí. Así que eso básicamente. En algunas clases quedará alguna asignación, que será una pequeña tareita. A veces esta tarea la podríamos hacer hacia el final de la clase, en la última media hora. Es una media hora que normalmente doy para que empiecen a desarrollar esta asignación con el ánimo de que puedan hacer las consultas que quieran, porque yo permaneceré aquí y ustedes estarán trabajando en la asignación. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues me la podrán hacer en ese momento. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Ninguna. Entonces, vamos a empezar. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Sí. Ok, les pido también otra cosa, que si es que tienen alguna duda o algo que acotar, lo hagan sin ningún problema. Yo ahorita no puedo visualizar si es que están levantando la mano, porque estoy minimizando las pantallitas para poder ver bien las diapositivas. ¿Ok? Así que me pueden interrumpir sin ningún problema. Bueno, bienvenidos y bueno, bienvenida al taller de creación de novelas y personajes. Esta es la clase número 1. Yo soy Carolina o Sabrina, como me quieran decir. Vamos a ver lo que es la escritura creativa y lo vamos a ver súper rápido, porque en realidad creo que todos sabemos lo que es la escritura creativa y no vamos a hablar mucho sobre esto. Sin embargo, es importante saber qué cosa es como concepto y tenerlo claro para poder empezar. Esto es, la escritura creativa es un arte que tiene que ver con expresar ideas y emociones a través de la imaginación. La escritura creativa tiene que ver con la imaginación, no así la escritura profesional o formal, tiene que ver más con la investigación, ¿no es cierto? Se distingue la escritura creativa, ¿por qué? Porque nosotros podemos explorar diferentes géneros, podemos tener muchos estilos narrativos, desde la ficción, poesía, ensayo personal, dependiendo de qué es lo que nos gusta hacer. Podemos ir por la vida, podemos pasarnos la vida explorando géneros. Y eso no está mal. Es más, eso está muy bien. De hecho, el explorar, el empezar a hacer ejercicios explorativos, por decirlo de alguna manera, de diferentes géneros, nos ayuda mucho y nos enriquece a la hora que estamos escribiendo ya propiamente una novela o propiamente un ensayo sobre algo. Explora tu imaginación. Y esto es algunos conceptos clave que tenemos que tener para empezar. Primeramente, explora la imaginación. La base de la escritura creativa es la imaginación. Es cuánto sale de tu imaginativa, de tu cabeza, ¿no? ¿Qué te sueñas? ¿Qué es eso que no te deja dormir? ¿No? Estos personajes que de pronto están todo el tiempo en tu cabeza y hablándote, ¿no? Permite que las ideas fluyan libremente, no hay ninguna restricción a la hora que uno escribe, porque cuando escribes, por ejemplo, fantasía, pues puedes crear mundos inexistentes, personas con poderes sobrenaturales o de repente reinos y criaturas sobrenaturales, ¿no? No temas explorar lo inusual o lo fantástico. No hay límite para la escritura creativa. Nadie te va a decir, no, esto no existe. No, no existe porque es ficción y porque es fantasía, o porque es terror, o porque es un thriller psicológico, y porque salió de mi cabeza, no es algo real, no es una escritura propiamente que yo hice una investigación para poder hacer un ensayo y plantear una tesis, una conclusión. No, esto es simplemente imaginación pura. Desarrolla tu voz única. La voz de autor es la huella digital del autor. Y de hecho esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Hay personas, hay escritores que se pasan la vida buscando su voz literaria,
buscando esa huella digital, ese sello único. Es importante desarrollar, es importante encontrarla pronto, encontrar ese estilo tuyo, ese sello personal, esa forma de escribir que es solo tuya, no es la de otro, no es la del compañero o la del gran escritor al cual admiras. Tienes que encontrar la tuya. ¿Y cómo es que vas a encontrarla? Mientras más escribas, más sencillo será que la encuentres. Mientras más practicas la escritura, más sencillo será que encuentres ese estilo que te ayuda. La voz es tu sello distintivo en cada palabra que escribes. Mi voz literaria no es la misma que la de Fabricio o la de Anabel. De hecho, mi voz literaria no es la misma que yo tenía cuando tenía 14 años y escribía cuentos. La voz literaria es algo que va cambiando en el tiempo y va creciendo contigo, crece contigo y asimila muchas de las cosas que tú vas viviendo. Tiene que ver con todo lo que traes contigo, todas estas vivencias, experiencias. Todo esto ayuda a redondear lo que es la voz literaria única. Construye personajes vívidos y pues es importante, los personajes son los que llevan en sus hombros la historia. Ellos son los que van a contar, ellos son los que van a vivir ahí, ellos son los que van a sostener esta trama. Si ese personaje no está bien estructurado, no está bien diseñado y no es lo suficientemente real, pues se va a desmoronar todo. El personaje se va a caer y la trama se va a desmoronar con él. Y eso no es lo que queremos. Queremos crear tramas que sean realmente fascinantes, que realmente atrapen al lector. Queremos un personaje que sea lo suficientemente fuerte, que tenga muchos matices, que tenga una historia que contar. Podría ser una persona tal vez sumisa, una persona débil o una persona muy empoderada. Cualquier tipo de personaje, ya sea el más débil de todo, debe tener la fuerza de mantenerse en la historia, de sostener su propia historia. Y la única manera de crear a este tipo de personajes es dándome ese tiempo previo antes de escribir propiamente mi novela. Este tiempo en el cual estructuro la novela, planteamiento, nudo y desenlace para empezar. Después iremos añadiendo cosas, pero lo básico, la estructura básica de una novela es planteamiento, nudo y desenlace. Y después de eso vamos a crear a nuestros personajes y les vamos a dar vida. Y les vamos a dar un nombre y un apellido, y les vamos a dar un aspecto físico, que no es lo único que necesitan. Hay mucha gente que corre o que comete el error de centrarse básicamente en el físico de un personaje. Ya está estructurado físicamente. Ya, ¿y cuál es su historia? ¿Quiénes son sus padres? ¿Tiene hermanos? ¿No los tiene? ¿Tiene algún amor de juventud? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿No? ¿Dónde trabaja? ¿No tiene trabajo? ¿Ha tenido algún trauma en su niñez? ¿Vivió con sus padres? ¿Fue abandonado? Muchas cosas que pueden pasar. Todo ese trasfondo, la personalidad, ¿cómo es en su personalidad? Esto hace que el personaje sea sólido y fuerte. Tú tienes que darle vida a personajes mediante descripciones detalladas, emociones auténticas y conflictos que sean interesantes, porque si el conflicto no es lo suficientemente interesante, no llegará a atrapar a la audiencia. Y tú lo que quieres es que las personas se enganchen con tu historia. Crea ambientes evocadores, utiliza descripciones sensoriales. ¿Y qué tiene que ver con la descripción sensorial? ¿Qué es una descripción sensorial? Es una descripción con los 5 sentidos. Cuando yo tengo que describir algo, pues me iré a otro lado, dejaré un rato
el libro que estoy escribiendo, la historia que estoy escribiendo, y tomaré una hoja de papel y empezaré a escribir esta descripción de aquello que quiero describir, aquella persona o aquel lugar o algo que quiero describir, y lo voy a describir con mis 5 sentidos: oído, vista, tacto, gusto, ¿no? Los 5 sentidos, voy a hacer mi descripción con los 5 sentidos. Una vez que tengo esta descripción solamente como listas con los 5 sentidos, voy a armar una descripción evocativa llena de metáforas, llena de figuras literarias que me van a enriquecer esta descripción y van a hacer que este ambiente sea evocador, que la persona cuando lea esto realmente va a sentir que la imagen pop en su cerebro, como cuando uno abre una página de internet y de pronto pop-up salen estas imágenes de alguna noticia o algún comercial de alguna marca. Pues de esa manera debería ser así, instantáneo. La persona lee la descripción, inmediatamente en su cabeza aparecerá la imagen de aquello que le estás describiendo. Y eso se logra solamente con descripciones sensoriales, con los 5 sentidos, detalles visuales, con detalles sonoros, olfativos, táctiles, con los 5 sentidos. Decirle a las personas cómo es, qué se siente, cómo es el ambiente, qué cosa veo, qué color tiene, qué forma tiene algún sonido, algo está sonando, qué es lo que suena en el ambiente mientras estoy en ese lugar, ¿ok? Esa es la manera correcta de describir. No es sencillo. Debería decirle, sí, es muy fácil. No lo es. No es sencillo. Pero sí es posible. ¿Y cómo se hace? Como les dije hace un minuto. Dejo un ratito una hoja de papel y pongo mis 5 sentidos. Y empiezo a poner en los 5 sentidos la descripción de ese mismo lugar, de esa persona, describiendo con los 5 sentidos. Una vez que tengo toda esa descripción, voy a juntar toda esta información que he sacado de mí y voy a hacer y voy a armar un párrafo muy bien hecho, muy bonito, muy evocador, con metáforas, con personificación, con aliteraciones, ¿no? Voy a lograr hacer esta descripción evocadora. Experimenta con la estructura. La estructura es el esqueleto de la obra y es lo que tienes que hacer antes de empezar a escribir. Aquí puedes tener saltos en el tiempo, jugando con la cronología, con tener flashbacks, fast forward. Puedes jugar de esa manera. Puedes jugar con el punto de vista narrativa, con un narrador múltiple, ¿no? Con diferentes puntos de vista. Puedes narrar con la estructura de capítulos para añadir profundidad y originalidad a tu escritura. Edición y revisión constante. La edición es lo que muchas personas dicen que es lo que menos nos gusta a los escritores. Y yo creo que en realidad la gente dice que no le gusta editar porque no sabe editar. Y nunca ha ido a un curso de edición. Entonces, si tú eres una de las personas que dice, no me gusta editar, no, es una pesadilla, necesitas ir a un curso de edición y necesitas aprender a editar. ¿Por qué? Porque la edición en realidad se convierte en una pesadilla solamente cuando no tiene una estructura, cuando tú no tienes los pasos a seguir, cuando no sabes por dónde empezar y por dónde terminar, cuando crees que de repente lo que tienes que hacer es editar cada capítulo que escribes. Estoy escribiendo, termino un capítulo y lo voy a editar, y de ahí escribo el otro y lo edito también. Esa es la forma de llegar a la frustración o de nunca terminar de escribir ese libro. El camino directo a la frustración y de no terminar de escribirlo. O hay personas que simplemente piensan que tienen que editar todo al mismo tiempo, que de pronto estoy leyendo el primer capítulo, voy a editar ortografía, gramática, estilo, no sé, coherencia, claridad, todo al mismo tiempo. Es imposible hacer eso. Ese también es otro camino directo a la frustración. ¿Cómo es que editas? Primeramente revisas y corriges. ¿Qué es lo que reviso y corrijo? Ortografía y gramática.
Eso es lo que tengo que revisar y editar primero. Corrijo la ortografía, corrijo la gramática. En ortografía ya sabemos lo que es, los palabras mal escritas, faltas de tilde, ¿no? En gramática, tiempos verbales, signos de puntuación, palabras, sintaxis, oraciones mal constituidas, mal escritas, todo esto que tiene que ver con la ortografía y la gramática. Luego de eso, y cuando yo edito, pues voy a editar ortografía, todo el libro, solo ortografía, todo el libro. Termino con la ortografía, me voy 2, 3 días y dejo descansar ese libro, y volveré por la gramática, solo la gramática, todo el libro. Me iré 2, 3 días y volveré para editar ya propiamente, hacer la edición de estilo, para revisar las palabras repetidas, para revisar la coherencia, para revisar la claridad, para revisar la estructura en sí del libro, y todos estos tiempos de estas cosas que le estoy diciendo, la claridad, todo el libro, la coherencia, todo el libro. Esa es la mejor manera de editar, una sola cosa a la vez. Edito un solo aspecto cada vez. ¿Me voy a demorar? Probablemente, dependiendo de todas las páginas que tenga tu libro. Probablemente te vas a demorar, pero es la forma más ordenada y de hecho que creo que es la más sana de editar. Y necesitamos aprender a editar. Yo nunca voy a editar mis libros, Carolina. Mis libros me los va a editar alguien. Yo le voy a dar a un editor para que lo edite. Felicitaciones por tener todas las ganas de hacer eso. Sin embargo, es importante, te doy la mala noticia, si es que quieres hacer eso, es importante que sepas editar, porque cuando vas a enviar un manuscrito a una editorial, ese manuscrito tiene que estar oleado y sacramentado. Mala noticia, si tu manuscrito tiene errores ortográficos o de gramática, no lo van a ver. No lo van a ver. Probablemente, si es que hay uno que otro error de gramática, digan, ok, lo vamos a dejar y vamos a continuar para poder leer bien la trama y ver qué tanto nos sirve. Sin embargo, si es que continuamos con los errores de ortografía, gramática, next. Así que es importante la edición y la revisión. Relee y edita tu trabajo para mejorar. Mientras más edites, aquí hay una buena noticia, que mientras más edites tu propio trabajo o tal vez el trabajo de alguna otra persona que te confía hacerlo, menos errores tendrás al escribir. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo mientras estás editando. Estás aprendiendo, estás viendo, buscando las palabras en el diccionario de la Real Academia o buscando el PDF de los signos de puntuación y ver escritura de gramática y estoy aprendiendo sin darme cuenta. Estoy en el camino, sobre la marcha aprendiendo y eso está bien. Lee ampliamente. No existe el editor, no existe el escritor que no lee. Así que a leer muchísimo. Y no solamente a leer un género. A mí me encanta el romance, a mí también. Adoro el romance. Escribo romance. Pero no leo solo romance, leo otras cosas. ¿Por qué? Porque es importante nutrirnos de diferentes géneros, de diferentes formas de escribir, de diferentes técnicas de los autores. Eso nos ayuda como escritores. Lee diversos géneros, autores para ampliar la perspectiva y descubrir nuevos estilos, ¿no? De la forma en la que se puede seguir escribiendo. Encuentra tu inspiración. ¿Y cómo vas a encontrar inspiración? La inspiración en verdad puede venir de cualquier lugar. No es que voy a irme a, mira, ¿sabes qué? Hoy día me voy a ir a sentar en ese parque porque ahí es donde voy a tener inspiración. No, eso no va a pasar. La inspiración viene de muchas cosas. Tiene que ver con la vida que tú has vivido, tiene que ver con las situaciones que te tocan vivir a diario, experiencias personales,
tus propios sueños, incluso a veces pasa que uno se levanta en la mañana y soñó algo y de pronto, sí, eso fue una inspiración para un libro o para un escrito, para un cuento. Las noticias, la vida real, lo que sucede a nuestro alrededor, la problemática social, los problemas de salud mental, la violencia que hay en el mundo hoy, todas estas cosas en realidad nos ayudan mucho a nutrirnos y a poder escribir, a poder encontrar la inspiración que necesitamos. Mantén tu mente abierta y siempre atento o atenta a cualquier situación a tu alrededor porque puede ser la inspiración o una nueva idea. Tenemos algunos tips para poder empezar a escribir algo. A veces la gente me dice, Caro, pero yo quiero escribir, pero no sé cómo porque tengo una idea, pero no sé cómo empezar. Entonces, lo primero que nace en tu cabeza cuando tú quieres escribir un libro es la idea principal. Eso es lo primero que aparece. A partir de esa idea principal, lo que puedes hacer es hacer una lluvia de ideas o un brainstorm. Entonces, tengo esta idea principal, esta trama o esto que apareció en mi cabeza, y lo que voy a hacer es de repente escribirlo en la mitad de una hoja de papel o en algún archivo de Google o de Word, y empezaré por reloj, diré, voy a darme 10 minutos o 20 minutos, los minutos que tú quieras, 5, 3, 2, 1, para hacer una lluvia de ideas. Entonces, necesito un ambiente tranquilo y voy a leer muchas veces esa idea principal que tengo ahí, que es lo único que tengo para mi novela. Entonces, lo voy a leer muy, muy atentamente y voy a empezar a escribir una a una todas las ideas que vengan a mi cabeza que nazcan a raíz de esa sola idea. Escribiré muchísimo, todas las ideas, todas. No, esta no sirve, no, sí, todas. Escribirás absolutamente todas las ideas que vengan a tu cabeza de acuerdo a esa idea primigenia. Cuando pase el tiempo por cronómetro, cuando pase esos minutos, terminará el momento del brainstorming y agarrarás y tendrás el momento para poder revisar todas esas ideas. Entonces, tú dirás, ¿me voy a quedar con todo o voy a revisarlas y voy a ver cuáles me sirven y cuáles en este momento no necesito? Una cosa importante, todo lo que escribes, todas las ideas que vienen a tu cabeza, todo lo que te soñaste de repente, fue una idea medio así que dices, ay, esto es medio loco, no sirve para nada. No, escríbelo y guárdalo. Todo lo que escribes lo guardas. Todo sirve. Nada se borra, nada se bota, porque todo puede servir para un futuro proyecto, para una futura novela, para un futuro cuento. Entonces, en esta lluvia de ideas, voy a ver con qué me quedo, qué es lo que me sirve para empezar. Y a raíz de eso, empezaré a estructurar mi novela. Empezaré a hacer mi mapa mental. Escritura libre. Y la escritura libre es más o menos lo mismo que el brainstorming, solo que ya es un poco más estructurado. Es escribir libremente, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de pare, por determinada cantidad de tiempo. ¿No? Tengo, por ejemplo, 1 hora y voy a escribir libremente durante 1 hora. No importa sobre qué, pero voy a escribir. Y una vez que termina ese tiempo que me he dado para poder escribir, pues voy a revisar qué cosa es lo que escribí. Este cuento o esta historia, esto que hice, podría ser la base para ampliarlo y convertirlo en algo más grande. La escritura libre es muy efectiva, sirve muchísimo. Aquí el objetivo es liberar la mente y descubrir algunas ideas que están ocultas, ¿no? Que podrían estar ahí y que no las estamos viendo bien. Los mapas mentales.
¿Y los mapas mentales qué son? Son estos diagramas visuales que te ayudan a organizar los pensamientos, las ideas. El mapa mental es muy efectivo cuando estás empezando a estructurar tu novela. Y pues es la idea principal en medio o los nombres de los protagonistas. Voy jalando poco a poco los nombres de los protagonistas, cómo son cada uno, cuál es el conflicto que los une, haré líneas, juntaré, haré lo que yo quiera. De alguna manera tengo que organizarme. ¿Cómo voy a organizarme? ¿Qué es lo que voy a hacer para poderme organizar? Este mapa mental es importante. Puedes hacer ese mapa mental como lo puedes hacer como un cuadro sinóptico o de alguna otra forma, una tarjeta índice de repente, como tú quieras. Pero la estructura que se tiene que hacer previa a la novela es importante. Ejercicios de prompts. Aquí es utilizar frases, preguntas o imágenes como disparadores, gatilladores para iniciar la escritura, ¿no? Es como lo que hicimos, ese ejercicio que les decía yo para el brainstorming. Si tú tienes una idea y de pronto empiezas a escribir solamente en base a lo que evoca en tu mente esa sola idea. Esto de los prompts es muy parecido. Pueden ser específicos, abstractos, sirven para inspirar nuevas ideas, ¿no? Un prompt random, cualquier cosa que yo quiera. ¿Alguien está haciéndome alguna pregunta por el chat? Sí, qué pena, soy yo, Sí, pero no dime. quería interrumpir. Bueno, básicamente, pues, desde que empezó una preguntita. Cuando usted habla de la imaginación, eh, ¿uno se puede imaginar un mundo paralelo o eso es cliché? Es decir, por ejemplo, cuando uno lee a William Faulkner o uno lee, por ejemplo, a García Márquez, que crearon o idearon un mundo, ¿qué tanto eso es atractivo hoy en día? O sea, si se ve bien o eso está obsoleto. Esa es una. Y cuando usted pasó a los tipos de voces, a las voces, perdón, ¿cuántos tipos de voces existen y cuántas se pueden utilizar en un escrito? ¿Cómo sería eso ahí? Y pues la tercera tiene que ver con esto de los prompts. Cuando uno utiliza un prompt para inteligencia artificial, ¿hasta dónde o qué tan original puede ser la idea o qué tanto puede uno encasillar con toda esa base de datos con la cual se alimentó dicha IA? Básicamente esas son mis preguntas. Ok, excelente, muchas gracias. A ver, primero te voy a contestar lo de los mundos paralelos. El tema de los mundos paralelos puedes utilizarlo. O sea, no es porque lo utilizó Gabriel García Márquez o Faulkner, ya no lo voy a utilizar más. No, sí, se puede. Pero depende mucho de la historia que vayas a tocar, de la trama que tenga ese libro. El mundo paralelo funciona, pero no es en realidad la historia principal, la trama principal de la historia. Debe haber una trama, debe haber algo más importante, una idea principal que el accesorio para eso o el camino para desarrollar, para gatillar la historia sea ese mundo paralelo, sean estos submundos o mundos paralelos, pero hay una idea principal, hay una historia que contar primero, hay una trama que tiene que ver con estos personajes que van a estar ahí y que van a tener estas revelaciones de estos mundos o van a ser pues cada uno de un mundo diferente o dependiendo de qué es lo que tú quieras decir. Sin embargo, los mundos paralelos y todo lo que sucede en los libros hoy en día creo que ya no es que se estén inventando cosas nuevas en la literatura. Siempre ha habido romance, siempre ha habido fantasía, siempre han habido buenos y malos, siempre han habido no tan buenos y no tan malos. Todo esto tiene que ver con el autor, con la forma de escribir, con la historia que cuentes. Eso es lo más importante. Número 2, la voz literaria. No tiene que ver con cuántas voces existan, sino que la voz literaria es tu propia voz, es tu forma de escribir, es la forma en la cual tú escribes.
Tú cuentas la historia, tú muestras la historia. A mí no me gusta decir que los autores contamos, no contamos, nosotros mostramos la historia. Porque si tú te empiezas a escribir desde el conocimiento de que estás mostrando algo, tus descripciones serán cada vez más evocativas. Tu forma de mostrarle al público y de decirle lo que está sucediendo será muchísimo más detallada y será muchísimo más conmovedora, que al final eso es lo que quieres. Y esa será tu voz literaria. Mi voz literaria es totalmente diferente a la tuya y la voz literaria de Anabel será diferente también a la tuya. Es tu forma de escribir, lo que tú llevas cuando tú empiezas a escribir. Y en realidad cuando uno lee un libro de un autor, de pronto se da cuenta de que escribe de una forma y toma un libro de otro autor y lo abre y él lee y se da cuenta que escribe de otra manera diferente. A pesar de que los dos están en español, tal vez, los dos escriben el mismo idioma, utilizan las mismas palabras tal vez, pero cada uno las utiliza de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tienen una voz literaria diferente. Y los prompts, pues depende de qué es lo que tú quieras. En el tema de la inteligencia artificial, de hecho, uno tiene que ser bastante detallista y detallar el prompt para que la inteligencia artificial te pueda dar la respuesta más cercana a lo que tú necesitas en ese momento, a lo que le estás preguntando. En este caso, lo que nosotros queremos decir es que en realidad tú puedes hacer una idea random, un prompt random, lo primero que se te ocurra, ¿no? Y tenerlo ahí como el gatillador para hacer una lluvia de ideas o para hacer una historia de repente, un cuento muy pequeño o oraciones dispersas. Todo eso vale. ¿Por qué? Porque al final, cuando termines de escribirlo, leerás y esas cosas te servirán para de repente unir 2 o 3 de ellas y crear algo o sacar una de ellas y que sea la idea principal de otra cosa. La idea es que mientras más maneras hayan de gatillar las ideas, de hacer que la imaginación vuele, es muchísimo mejor. ¿Ok? Seguimos. Muchas gracias. No hay de qué. Escribir a partir de observaciones. Y esto a mí me gusta muchísimo, porque esto de hecho era un ejercicio que yo les ponía mucho en el taller de escritura creativa, que era escribir a partir de una imagen, ¿no? Yo les ponía una imagen y les decía, vean esta imagen por cierta cantidad de minutos, por determinada cantidad de minutos, y luego escriban una historia a partir de lo que vieron. Cada historia era diferente, cada historia que escribía cada uno de los alumnos era diferente, pero cada una tenía un sello personal, cada una tenía algo diferente, algo evocador, algo bonito, algo de repente pues que de pronto me dejaban con ganas de más. A muchos les decía, oye, y esto pues, está de verdad para convertirlo en algo más grande, porque está súper bien escrito y de repente me dejaron un final abierto que me dejó, oye, ¿y ahora qué más? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, ese tipo de ejercicio de escribir a partir de imágenes ayuda muchísimo para desarrollar la imaginación. Y aquí puedes hacerlo buscando imágenes en Pinterest, como que también puedes hacerlo saliendo, caminando por tu casa, por tu trabajo, poniendo atención un poco a las imágenes, a los lugares, ¿no? A las casas, edificios, las personas. Toma nota de lo que ves. Créate un chat contigo mismo o ten una libreta y empieza a anotar lo que se te viene a la cabeza cuando ves esa casa, cuando ves a esa persona de repente paseando a su mascota, ¿no? ¿Qué es lo que escuchas, qué hueles, qué sientes? Esa sensación que viene a tu mente a la hora que pasas por una casa y de repente sientes el olor a un pastel, ¿no? A una persona, tal vez una mamá que está horneando un pastel para el cumpleaños de su hijo, ¿no? O tal vez una persona que está siendo un emprendedor, ¿no? Una chica que está emprendiendo su primer negocio de pasteles, ¿no? Y ¿qué viene de eso? ¿Qué es lo que sale? ¿No? ¿Qué historia podría contar esa chica? ¿No? Que está emprendiendo sola porque tal vez se quedó huérfana o se quedó sola o su novio la dejó.
Y ya hay muchas cosas que aparecen en mi cabeza ahorita. Y estas observaciones pueden ser la base para descripciones vívidas, para historias sobre todo. Juegos de palabras. Utiliza juegos de palabras como anagramas, rimas, asociaciones. Esto también ya va en el sentido de ya más un juego, más un poco de relax. Nos ayudan estos ejercicios que te ayudan a encontrar conexiones y significados en tu escritura, ¿no? Aprendiendo cada vez más palabras, aprendiendo cada vez más formas de describir, porque mientras más sinónimos tengamos aquí en nuestra cabeza, mejor y más fácil será empezar a hacer nuestras descripciones en nuestras novelas. Entonces, los juegos de palabras ayudan mucho. Diálogos imaginarios. Crea diálogos entre personajes imaginarios en tu cabeza, ¿no? Entre objetos inanimados, también pasa, ¿no? Que de pronto, pues, ¿qué le dice la mesa a la silla o cosas como esa, ¿no? De pronto, imágenes, diálogos imaginarios. Este método te ayuda a desarrollar personajes y a explorar las voces y perspectivas únicas, ¿no? Muy sencillo, un diálogo chiquito, un diálogo muy largo, depende, ¿no? Y depende que no tengo diálogos en mi novela, claro, ¿no? Pero haz un diálogo cualquiera, de cualquier otra cosa. De pronto se te ocurre en la cabeza un diálogo, solamente un diálogo. No se te ocurrió escribir la novela, pero se te ocurrió el diálogo. Entonces ya a partir de ese diálogo podemos empezar a trabajar. Escritura de imágenes, una imagen al azar. Esto también es lo que yo les decía. Puedes elegir en Pinterest una imagen que te guste, que te llame la atención y vas a escribir una historia o un cuento corto a partir de esa imagen. Las imágenes sirven como disparadores, ¿no? Te ayudan. O sea, mirar esta imagen, quedarte unos 5 o 10 minutos mirando una imagen, probablemente saque algo de tu cabeza. Saque alguna historia, alguna idea por lo menos. Escribir desde diferentes perspectivas. Y de hecho, es muy interesante hacer esto. Es un ejercicio que se hace y que, por ejemplo, tú escribes un cuento o una historia o una escena a partir de la perspectiva del personaje A. Y terminas de escribir eso a partir de la perspectiva del personaje A, que es un personaje que está ahí. Luego escribo la misma escena, pero ya no de la perspectiva del personaje A, sino de la perspectiva del personaje B. Y si tengo más personajes que están en esa escena y que están actuando ahí, pues lo haré desde el C, desde el D y haré este ejercicio de escribir en diferentes perspectivas. Esto ayuda muchísimo a entender a los personajes, sobre todo a entender y a sacar la voz de cada uno. Exploras el ángulo de la historia, cómo ve a este personaje lo que está sucediendo, cómo está experimentando ese momento este personaje B, cómo lo ve el personaje A, cómo es que ellos dos, estando en el mismo lugar y estando viviendo, experimentando la misma realidad, lo ven de diferentes formas. Eso es de hecho, es un ejercicio muy, muy válido. No es sencillo de hacer, a mí me gusta muchísimo hacerlo, pero de hecho yo escribo muchísimo con narrador múltiple, me gusta mucho escribir con narrador múltiple, entonces para mí un ejercicio muy válido y que me ayuda muchísimo para poder continuar con mi escritura es hacer esto, ¿no? Escribir de diferentes puntos de vista la misma escena. Lo hago muchas veces para practicar, para distraerme también, así que se los recomiendo porque sirve mucho. Reescritura creativa. Toma una historia pequeña, un poema, un texto, lo que existe ya, y vuélvelo a escribir con tu estilo, desde una perspectiva diferente. Esto te permite practicar y experimentar con diferentes técnicas narrativas y estilos de escritura. Esto también sirve, porque es muy parecido a lo anterior, solamente que lo vas a reescribir. Vas a reescribir esto como tú. Puedes agarrar un cuento que ya
sea de alguna otra persona, algún autor famoso probablemente, y hacer una nueva versión, ¿no? Un retelling, como dicen, ¿no? Una nueva versión de este cuento o de este escrito. Y tenemos aquí la lluvia de ideas, tenemos aquí un pequeño cuadro que hemos hecho, por ejemplo, un animal mágico que guía al niño, ¿no? Tenemos un misterio que resolver para regresar a casa, árboles que susurran secretos, un amuleto antiguo que debe ser encontrado, un niño perdido en un bosque encantado. ¿Se dan cuenta de más o menos cómo es que funciona un brainstorming? Podría funcionar así, como si fuera un cuadro, como que pudiera funcionar también como si fuera una lista de ideas y de palabras. También es válido. Ahora, el trabajarlo de esta manera nos ayuda a ir uniendo, ¿no? Atando cabos, como dicen, uniendo las cosas y de repente lograr que esto se convierta muchísimo más rápido en una idea concreta. Tenemos una ficha de libro que se las voy a enseñar después porque vamos a trabajar con ella y de hecho se las voy a, si más no me equivoco, no sé si es que está dentro del material que les van a enviar, si no se les voy a enviar yo ahorita mismo. Luego tenemos la escritura libre, por ejemplo, tenemos aquí tenemos el ejercicio de escritura libre en base a lo que acabamos de ver en el brainstorming que les acabo de enseñar. Por ejemplo, el bosque era oscuro y misterioso. El niño llamado Tomás no sabía cómo había llegado ahí. Los árboles parecían moverse susurrando secretos que apenas podía entender. Caminó sin rumbo, con miedo y curiosidad mezclándose en su corazón. Sí. Aquí tenemos un mapa mental, por ejemplo, ¿no? A raíz de lo que estamos viendo ahorita. El centro de esto es el niño perdido en el bosque. Y alrededor tenemos árboles susurrantes, animal mágico, apariencia, habilidades, amuleto antiguo, descripción, ubicación, misterio, elementos, resolución, ¿no? ¿Cómo es que vamos a estructurar la historia? Y esta es una manera de estructurarla, ¿no? O sea, aquí ya tenemos primeramente que habrán árboles susurrantes, ¿no? Que hay un animal mágico por ahí. No sabemos cuál es todavía, pero existirá. Tenemos cómo es la apariencia de este niño y de este bosque, de esto que está alrededor de él. ¿Cuáles son las habilidades de, no sé si del niño, sino de repente del animal mágico? Amuleto antiguo, ¿cómo será ese amuleto antiguo? ¿Qué cosa es lo que encontrará? ¿Cómo se ve? ¿Qué poder mágico tiene? La descripción, dónde está el lugar, la ubicación de este lugar, el misterio por resolver. ¿Qué tan potente debería ser ese misterio? Los elementos que están a su alrededor y al final tenemos la resolución o el desenlace de esta situación. Y tenemos aquí lo que es un mapa mental como yo lo veo. Yo cuando estructuro al inicio, cuando estoy empezando a trabajar desde nada, mi mapa mental se ve más o menos como esto. ¿Ok? Entonces, en medio estará la idea principal y luego sacaremos a los personajes, que serán los protagonistas, los secundarios, el antagonista. Luego tenemos la trama en sí, a un lado el inicio, el desarrollo y el clímax, y el desenlace, si es que lo tenemos. A veces nosotros empezamos a escribir y no tenemos el desenlace. Eso está bien, no hay problema. El desenlace normalmente se va estructurando, se va dando conforme vamos desarrollando la trama. Luego tenemos el estilo, cómo vamos a narrar, en qué persona vamos a narrar, cómo lo vamos a escribir, en primera persona, tercera, segunda, omnisciente, como quieras. El tono informal, o hay algún personaje que hable de manera formal, o cómo vamos a hablar, cómo vamos a contar la historia. Y luego tenemos el ambiente, cómo será el lugar donde se vive. Aquí en este lugar son edificios antiguos, en qué época es, emociones que evoca, etc. ¿No? Esto es un mapa mental que en realidad me hace recordar muchísimo a la forma en la cual yo trabajo
cuando empiezo a estructurar mis novelas. Y sirve mucho, ¿no? Acá le hemos puesto incluso unos dibujitos. Podrías hacerlo con dibujos si quieres, si lo haces en la computadora o si dibujas bien, pues puedes hacer lo que tú quieras, pero sirve mucho. ¿Cuáles son los elementos básicos de la narrativa? Primero tenemos los personajes, la trama, el ambiente y el estilo. Los personajes, ya les he dicho que son importantísimos, porque los personajes son los que van a llevar en sus hombros la trama. El personaje necesita estar bien estructurado. El personaje tiene que tener una historia que contar. No podemos tener personajes sosos, porque un personaje soso, sin una historia, sin un defecto, últimamente nos hemos acostumbrado a leer sobre personajes perfectos. Personajes que no tienen ningún tipo de error o de defecto. Eso está mal. Los personajes tienen que ser humanos. Los seres humanos nos equivocamos, tenemos errores y aprendemos de ellos. Eso es lo que necesitamos en personajes. Necesitamos personajes humanos. La trama tiene que estar muy bien estructurada. El conflicto, qué tan potente tiene que ser, cómo es que se va a desarrollar, qué cosas son las que van a suceder, qué es lo que va a pasar, cuáles son los conflictos que van a afrontar los protagonistas, cómo es que esto se va a dar, cómo se va a desarrollar. El ambiente, ¿en qué ambiente se desarrolla? ¿En el presente? ¿En el pasado? ¿Es futurista? ¿Cómo es? ¿Se desarrolla en la gran ciudad? ¿En un ambiente de opulencia? ¿O de repente en un pueblito muy pequeño? ¿En un pueblito en el cual de repente está lleno de carencias? ¿No? Una familia muy pobre. ¿Cómo es? Y vamos a tener claro eso. ¿Cómo es? ¿Cuál es el lugar en el que voy a ambientar mi historia? Si yo quiero ambientar mi historia y mi novela en, por ejemplo, no sé, un pueblo, pues en Escocia, necesito meterme al internet a ver cómo son los pueblos en Escocia, porque en este momento no tengo ni la menor idea. Se me ocurren muchas cosas, pero probablemente esté muy errada, muy equivocada. Entonces, tenemos que hacer la investigación previa. Tenemos que hacer la investigación del lugar en el que voy a ambientar, de las profesiones que tienen que ver, de las situaciones que van a suceder. El estilo. ¿Cómo voy a narrar? ¿En qué persona voy a narrar? ¿Cómo es que voy a escribirlo? ¿Con qué tipo de lenguaje? ¿Lenguaje coloquial? ¿Habrán modismos de algún lugar? ¿Habrá alguna forma particular de hablar de algún personaje? ¿Cómo es que voy a hacer eso? ¿De qué manera voy a narrar esta historia? Y en la plantilla que ustedes van a recibir, que no sé si es que la han recibido ya, que dentro de un ratito les voy a pedir que por favor validen si es que ya han recibido esta plantilla, mejor dicho, esta clase desarrollada. Hay muchísimos ejercicios que están diseñados para desafiarte y ayudarte a expandir tu capacidad creativa. Puedes realizarlos en el orden que prefieras y repetir aquellos que encuentres más beneficiosos. ¿Ok? De ahorita, lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la clase escrita, porque vamos a hacer un ejercicio de esa plantilla, de esta clase escrita. Entonces, vamos a compartir aquí para revisarlo juntos y experimentar. No, no es este. Y aquí, por ejemplo, vamos a verlo juntos, ¿de acuerdo? Porque aquí están varios ejercicios que ustedes pueden hacer y utilizarlos como a modo de práctica. Tenemos primeramente un diario de personajes, que es desarrollar personajes profundos y realistas. Ese es el objetivo de este ejercicio. Vas a crear un personaje ficticio con una ficha detallada, nombre, edad, historia, personalidad, etc.
Escribe un diario desde la perspectiva de este personaje durante una semana completa. Y vas a escribir cada día un diario de este personaje. Cada día debe incluir un evento significativo, pensamientos y sentimientos. Trata de explorar diferentes aspectos de la vida del personaje, sus interacciones con otros, sus miedos y sus deseos. Eso está buenísimo. Reescritura desde otra perspectiva, que lo acabamos de ver hace un minuto. Desarrollar habilidades en la escritura desde diferentes puntos de vista. Es el objetivo. Las instrucciones. Elige una escena famosa de un libro o película que te guste. Reescribe la escena desde la perspectiva de un personaje secundario o terciario. Y asegúrate de mantener la voz y las características únicas en el nuevo narrador. Cambio de género. Experimentar con diferentes géneros narrativos. Escribe una historia corta de aproximadamente 1000 palabras en tu género favorito. Luego, reescribes la misma historia cambiando el género. Por ejemplo, si escribiste esta historia en romance, la reescribirás como una historia de ciencia ficción o de terror. Está interesantísimo. Observa cómo los elementos de la trama, los personajes y el ambiente cambian el género. Bueno, tenemos diálogos en situaciones extremas, escritura sensorial, desarrollar la capacidad de crear ambientes vívidos y detallados. Aquí quiero que hay una que es la que vamos a hacer ahorita. Y es escritura, no. Creación de mundos. Hay muchos, de hecho hay muchos. Y aquí tenemos la que vamos a trabajar, de hecho, es esta de aquí. No, 1500 palabras es demasiado. Aquí, vamos a desarrollar la capacidad de crear ambientes vívidos y detallados. Esto es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Vamos a empezar a hacerlo ya. Vas a elegir en este momento un lugar en tu casa o un lugar que conozcas bien, en tu cabeza ahorita mismo, ve pensando, y escribes una descripción detallada utilizando los 5 sentidos. ¿Ok? Luego vas a escribir una escena que ocurra en ese lugar integrando las descripciones sensoriales en la narrativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Vas ahorita mismo a agarrar un papel y vas a imaginarte un lugar en tu casa o fuera, un lugar que te guste muchísimo, al cual te guste ir, al cual disfrutes estando allí. ¿Ok? Luego vas a escribir una descripción detallada utilizando los 5 sentidos. Y después de hacer esta descripción, vas a escribir una escena que ocurre en ese lugar, integrando las descripciones sensoriales en la narrativa. Vamos a hacerlo ahora mismo. Y si tienen, les voy a dejar esto aquí, aunque no, voy a mejor. Quiero que primero, antes de que empiecen a escribir, revisen si pueden revisar ahora mismo en sus correos si es que ya les llegó esta clase escrita, por favor. Revisen en sus correos si es que ya llegó, por favor. A mí sí me llegó. Yo también lo tengo. Yo también lo tengo. Espectacular. Ok, excelente. Entonces yo voy a dejar de compartir aquí. Porque Son varios ejercicios. ¿Usted se enfocó en cuál de todos? no, ahorita vamos a hacer el que les acabo de decir. Vamos a hacer el de la descripción. Van a desarrollar la capacidad de crear ambientes. Es escritura sensorial. Es el ejercicio número 5. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen todos? Ejercicio número 5. Van a desarrollar la capacidad de crear ambientes vividos y detallados. Lo que van a hacer es elegir un lugar, vuelvo a repetir, elegir un lugar
en su cabeza un sitio dentro de su casa o fuera de ella, un país, un lugar en el cual les guste estar, que les guste muchísimo, disfruten estando allí. Van a elegir ese lugar y número 1, van a escribir una descripción detallada de ese lugar utilizando los 5 sentidos. Una vez que tienen esta descripción lista, van a escribir una escena que ocurra en ese lugar utilizando, integrando esta descripción que ya hicieron previamente. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mi parte, ninguno. Perfecto. Entonces, empezamos desde ahorita. Son las 7:23 hasta las 7:50 para ver cómo vamos haciendo mientras voy buscando aquí que tengo otra plantilla que les quiero enseñar. Pueden empezar. Chicos, quiero su atención solamente por unos minutos para poder revisar esto, que quiero, después de que veamos esto, quiero que me digan si es que lo han recibido en su correo junto con la clase escrita, ¿ok? Esta yo lo es tengo. una ficha de libro, ¿ok? ¿Esto qué cosa es? Es una manera de poder crear a un personaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta ficha? ¿O qué es lo que ustedes podrían hacer con esta ficha cuando empiezan a estructurar su novela? Esto deben guardarlo porque lo vamos a utilizar. Aquí se coloca el título de la historia, del libro que están escribiendo. Aquí se pone el nombre del personaje, cuál es el género del personaje y cuál es la característica principal de ese personaje. ¿Qué es? ¿Es protagonista? ¿No es protagonista? ¿Antagonista? ¿Cómo es? Aquí va a ser la descripción completa del personaje, tanto física como de personalidad y de su vida, etc. Si necesitan más hojas serán. Aquí tendremos otros datos. La edad del personaje, el parentesco con otros personajes, la influencia de este personaje en la historia y el ritmo de la narrativa, cómo es que este personaje va a evolucionar durante la historia. Y tenemos aquí una casilla que dice importancia. ¿Por qué ponemos importancia? Porque nosotros podemos tener guardado esto y saber claramente si nosotros teñimos esto de rojo, por ejemplo, y abrimos y sabemos que este es un personaje muy importante en la historia. Si es amarillo, será pues más o menos, y si es verde, no tanto, ¿no? A mí se me ocurren esos colores, tú lo puedes utilizar con cualquier otro color. Pero esta es una manera de tener una ficha de personaje y de tener clarísimo cada uno a la hora que los estás estructurando. ¿Ok? Eso era lo que les quería compartir y luego me van a decir si es que lo han recibido, si no para mandárselos también. Disculpe, el 6 es la escritura sensorial, ¿verdad? El ejercicio 6. No escucho. No se escucha. No se escucha. Perdón, es el ejercicio número 5, que es el describir de manera sensorial un lugar que te guste y a partir de esa descripción hacer una escena o la escena de una historia que esté que se sitúe en ese sitio y que te ayude con esa descripción, que traigas pequeños fragmentos de esa descripción a ese cuento. Ok, bueno, yo me imaginé, me gustan mucho los hoteles, viajar, pero bueno, inventé ahí una historia retorcida y que hasta pena lee, Ok, pero bueno, ya ahí voy. terminaste. Ya terminaste. No, 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 porque son, ¿qué? ¿Cuántas palabras? ¿Cómo? ¿Cuántas palabras?
las palabras que quieras. En realidad no les he puesto un límite ni algo mínimo. Simplemente quiero que fluyan y que vayan avanzando poco a poco. Ok, me falta el tacto. Apenas y participo. Ok. Gracias. Voy, voy a leer porque si sigo no termino. Ok. A ver, te Y, escuchamos. y bueno, en fin, aquí llegó una amiga de otra ciudad, se está bajando aquí y pues destapamos una botella de vino y pues también metí vino aquí en la historia. Entonces, bueno, vamos a leer aquí así que no pase como el chavo, póngale cero. Bueno, aquí. Bueno, si me equivoco no importa, me da pena, pero bueno. eh, Mirando por la ventana, veía nada en el horizonte. A pesar de estar atiborrado de tantos y tantos mensajes publicitarios, actuando como puñales en sus ojos, Ana parecía no ver nada. El ruido ensordecedor actuaba como una tinnitus permanente, impidiendo su capacidad de raciocinio. Era una especie de barrera impermeable en su mente que bloqueaba incluso la capacidad de crear pensamientos. No era para menos. Su sueño de la gran ciudad se había ido por el lavabo cada vez que se limpiaba las lágrimas frente al espejo del pequeño baño de aquella habitación de ese intempestivo hotel en donde le había tocado aquel día. No había un mañana. Estaba hipotecado. Había un pequeño pudín sobre la mesa, al lado un poco de vino blanco en aquella botella que por las huellas en su vidrio transparente pareció tener una velada promiscua el día anterior. No había más nada que comer. Pese a que aquella botella superaba los $1000, al final para ella todas sabían igual. Nada tendría sentido. Era una especie de inhibición sensorial para ella. En la piel sentía capas y capas de inmundicia a raíz de miles de mal llamados clientes que compraban un pedazo de su juventud. ¿Ya? Me gustó mucho. De hecho, en realidad es una historia un poco desgarradora, triste por la realidad de ella, pero está muy bien detallada, está muy escrita. En verdad me gusta mucho cómo has logrado evocar cada uno de los aspectos de esta persona y entrelazándolo con el ambiente en el cual estaba en ese momento, esta habitación de hotel, estos pequeños detalles que has logrado incluir en la historia por las descripciones, así que está súper bien. Eh, Felicitaciones, Erling, el primer trabajo y es un éxito. Muy bien, me gustó mucho. Gracias. Le iba a preguntar algo. Yo utilizo mucho a veces y me lo han corregido, pero pues no había tenido la oportunidad de hablar con alguien profesional en el área. Y es que yo soy de los que reafirma algo que ya está. Por ejemplo, yo podría decir de tantos mensajes publicitarios. O sea, cuando uno mira generalmente en un hotel, a mí me gusta siempre mirar pisos, busco los pisos altos, miro por ahí, me gusta ver la ciudad, toda la historia y yo llamo a eso bueno, la digestión urbana que tiene la ciudad. Ujú. Yo podría decir, hombre, tantos mensajes publicitarios, pero yo utilizo tantos y tantos. O sea, y a veces puedo repetir hasta 3 veces la palabra. ¿Eso está mal? ¿Eso está bien? De hecho, sí está mal porque eso es una redundancia. Y la No buena sé. noticia es que no eres el único que lo hace. De hecho, en tu caso, si es que tú dices que cometes el error al repetir la misma palabra muchas veces o varias veces para, digamos que reafirmar, tu intención probablemente es reafirmar, es el darle un poco más de fuerza, ¿no? De potencia a esa descripción, pues en realidad, si es que lo haces repitiendo muchas veces la palabra, será sencillo detectarlo cuando estás editando. Ahora, hay otras personas que cuando redundan, lo hacen
en medio de la narrativa, ¿no? O sea, dicen muchas veces el mismo evento o reafirman muchas veces la misma sentencia o la misma oración, la reafirman tantas veces, pero la escriben de formas diferentes. Entonces es muy difícil detectar que está redundando si es que no lees muchas veces el texto. Entonces hay que tener Ok. cuidado con eso, porque las redundancias de hecho lo que hacen es lo mismo que yo les decía al inicio del taller, de la clase. ¿Qué pasa cuando el autor pierde el control de la historia? Se dan esos vacíos. Entonces, el hecho de, no es este caso de que estás perdiendo el control, sino que esos vacíos son la equivalencia a estas redundancias. Cuando el público empieza a leer algo y de pronto están redundando tanto, se está repitiendo tantas veces, a veces se siente aburrido o se siente mal porque no cree que, ¿y por qué me lo está volviendo a decir? ¿No? O sea, ¿por qué me tienes que volver a decir si ya lo dijiste al inicio? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Es un error, se da muchísimo, no eres el Claro. único que le pasa, de hecho sucede varias veces, pero se corrige fácilmente con una buena edición y corrección. Yo lo hago de manera consciente porque quiero resaltar, pero bueno, voy a utilizar sinónimos o buscar otra estrategia, pero sí me gusta. O sea, fíjese que aquí en los dos párrafos, bueno, fueron dos párrafos que hice, abajo cuando digo en la piel sentía capas y capas. Entonces yo Mm. puedo decir innumerables capas y ya, también puede ser, pero a veces me gusta matizar qué otra figura puedo yo usar que no sea así, pero a mí me gusta mucho utilizar el y. O sea, pero bueno. Sí, es un En error. fin, ya sé que está malo. Y probablemente, o sea, si es que me das el cuento y yo lo leo, a la hora que lo leo, te hubiera marcado esa, esa redundancia, la hubiera marcado como algo que no está, no se debe hacer, ¿no? Así que sí, hay que trabajar en eso. De hecho, todos tenemos que trabajar en algo. Hay muchas cosas que me pasan cuando escribo también, así que no pasa nada, ¿no? Sigamos. Ok, Gracias, Erling. Muchas gracias. a usted. ¿Alguien más ha terminado que quiera compartir con nosotros? A ver, tengo, digamos, dos escritos. Uno que acabo de hacer ahora, que es lo que usted pidió, pero la verdad es que la descripción parece ser buena, pero no me convence del todo. Pero por A otra ver. parte, tengo como un inicio de un cuento que estaba diciendo. No sé si eso es aceptable o tengo que mejor decir la Sí, descripción. dale, dale. Lo que hayas trabajado, lo que tengas ahorita, a ver, vamos a escucharlo. Ah, lo que tengo trabajado ahorita o el cuento. Lo que pasa es que tengo esos dos escritos. Tienes dos, tienes el cuento que lo has hecho previamente y la descripción. A ver, primero quiero escuchar la descripción. A ver. Esperemos que esté bien. ¿Dónde está? ¿Está acá? Sí, a ver. El rayo de luz vacilante de la mañana se coló por la ventana, diseminando en el piso del departamento. Mientras miraba el piso de madera longeva, donde las alas de la ventana se movían. Las palabras de los vecinos se volvían en susurros que abraban en las paredes. Los cubículos de cemento eran limpiados del moho que poseían al recuperar su vitalidad por el aire. Fabián estaba sentado, palpaba con sus labios el papel de hierba quemada e inhalaba el humo danzante que salía como un genio de la lámpara. Y esta, sé lo que pude. Sí, de hecho sí me parece una descripción evocadora, me parece que está bien. De hecho hay una que otra palabra que de repente podría cambiar precisamente por redundancias también. Si se dan cuenta, las redundancias pasan mucho, por eso forma parte de Sí. es una de las situaciones que nosotros, una de las instancias que vemos cuando editamos, ¿no? Si has llevado, de hecho tú has llevado el taller de edición conmigo y sabes que hay una de las instancias que nosotros revisamos que tiene que ver solamente con revisar redundancias. Entonces eso pasa. Pero a mí, particularmente, si me dices que es algo que acabas de trabajar, me parece que está súper bien logrado. Cumple el pedido
¿no? De descripción sensorial, sentí mucho, me evocó mucho, me trasladé a esta habitación, a esta persona fumando un cigarro o algo. De hecho, sí, es un cigarro, creo, porque era el papel Sí, quemado exacto. y el humo humeante. Me gustó mucho. Está muy bien, Fabricio. Está muy bien. Perfecto. Excelente, muy bien, Fabricio. Si le Ay, parece, ¿podría decir lo del cuento o no? No sé a ver, si hay más. léeme el cuento como un adicional mientras esperamos, de repente hay algún otro compañero que se anime. A ver, el cuento lo titulé de Sister. A ver, empieza así. A las 5 de la mañana, con la habitación taciturna de los rayos del sol, Fracket, una vez despierto, fue sorprendido al no ver a su esposa. Esto era de lo más atípico, pues ella siempre se levantaba a las 6 de la mañana, habitualmente con un parvo rasgo de humor amargado, en el cual se notaba aún más cuando hablaba. Buenos días, Eduardo. Casi nunca pronunciaba la palabra amor, ya que le enseñaban que a los hombres se les debe tratar con dureza. Y cuando se lo mereciesen, recién se le podría llamar amor o algún gesto de cariño. Él pensaba en dónde podría estar, se imaginó de repente que podría estar en el baño, pero al ver por la ventana del marco de la puerta, no vio nada encendido. Eso lo dejó aún más confuso. Es entonces que se dispuso a ir a la sala, a pasos normales, para que su esposa notase que ya estaba fuera del cuarto. Él prendió la luz del baño. ¿Hola? Preguntó, y nadie respondió. Qué raro, acá no está. Seguramente debe estar en la cocina o en la lavandería. Entonces, pensó. Luego siguió con la cocina, donde lo que encontró fue una yerma habitación, pero aún no llevaba respuestas. ¿Qué? ¿Acá tampoco? ¿Y ahora? ¿A dónde se habrá ido variando? ¿Qué hará? Ve en la sala nomás, supuso. Finalmente revisó el ambiente iluminado de la sala y ahí estaba ella. Amor, sorprendido, alzó la voz. Ahí quedó. Está todavía a la mitad, ¿no es cierto? Sí, O está ya en avance. Ese es el está inicio. en avance, ok. De hecho, me deja pensando en qué cosa es, o sea, esta relación extraña que tienen estas dos personas, que de hecho viven juntos, son esposos, probablemente hay amor, pero ella es un poco más parca que él, ¿no? Él creo que es un poco más expresivo y creo que me parece cuando leo que él incluso cuando narra o cuando dice algo, él mismo le dice amor, ¿no? A pesar de que ella nunca se lo dice porque fue criada de una manera tal vez autoritaria, con alguien que no le ayudaba a expresar sus sentimientos. Así que me Claro. queda la duda de ver qué cosa es lo que pasó, por qué ella está sentada ahí, de repente a su costado hay una maleta y se va a ir porque se cansó de la vida, o no sé, porque Sí, o sea, ya entré quise, mi imaginativa también, así que quise, me digamos, gustó. juguetear con lo del tema de las emociones en lo que se refiere al hombre y la mujer, que el hombre es más duro y la mujer es más sensible, más emocional. Aquí quise hacer lo contrario, ¿no? La Ajá. mujer es más dura, más áspera, más robusta, y en cambio el hombre es como que más sentimental, expresa más sus sentimientos. Y sí, eso pasa también en la vida real, ¿no? No todos los seres humanos somos iguales, igual depende mucho de lo que traemos con nosotros mismos, de la vida, de nuestra niñez, de la forma en la que hemos vivido. Y me gusta mucho lo que estás haciendo y aprovecho para decirte que sí, y contigo a todos, que definitivamente la mejor manera de poder llegar a tener este tipo de personajes trabajados y todo es haciendo una estructura previa de un personaje, ¿no? Es ver qué cosa es lo que quiero hacer, cómo quiero jugar con este personaje. Tú me decías, quiero jugar con las emociones, con las personalidades, quiero hacer esto y está súper interesante que lo hagas porque eso me da la impresión de que hay un trabajo previo de personajes y hay un trabajo previo de estructura de historia. Así que te felicito por eso y está súper bien. Que lo termines Muchas bien. gracias. Ok, ¿alguno más tiene su cuentito? Tenemos 5 minutitos Bueno, para... A ver, Sebastián. lin- bueno, vamos a narrarles parte del libro como tal.
Bueno, entonces como es un diálogo. Ujú. Sebastián no sin- se- dice Fernando, Sebastián, ¿qué significa esto? Sebas- dice Sebastián, no significa nada, Fernando. Sebastián saca un arma y le pega un tiro en el hombro a Fernando y este cae al suelo, inconsciente. Fernando, sonoliente, despierta poco a poco. Dice Fernando, ¿qué diablos significa esto, Sebastián, nuevamente? Sebastián dice, hola, Fernando. ¿Despertaste? A buen momento vas a observar de cierta manera cómo se revive una persona en este plano terrenal. Pero te preguntas, ¿por qué ustedes? ¿Por qué los escogí? A ustedes. Ríe. Te voy a decir el por qué. Tenía una esposa, una hermosa hija, las cuales amo o amé con locura. Pero por desequilibrio del mundo, ellas fueron asesinadas en un robo a mano armada por unos delincuentes que vivían en la Comuna 13 del barrio El Socorro en San Javier, en la ciudad de Medellín. Mira, Fernando, no tengo nada en contra de ustedes, pero igual que los ladrones que mataron mi vida, debí tomar la decisión, primero, de vengarme de los dos imbéciles que sucumbieron la vida de mis dos amores. Y segundo, por razones de la vida, llegué a un lugar de Veracruz, México, donde celebran cada día, cada primer viernes del mes de marzo, el Día del Brujo. Y por ello, en unión de Lisandro, uno de los mayores brujos de ese sector, me dijo que podíamos al menos revivir a mi hija Gaby. Ella se merece todo, Fernando. Y por ello, después de asesinar a los dos jóvenes que asesinaron a mi familia, contacté a Lisandro para que me dijera de qué manera podía revivir a mi hija. La saqué de nuestro mausoleo familiar después que vine con Lisandro acá nuevamente a Medellín. Me la llevé en un refrigerador y allí la mantuve por 7 días, mientras Lisandro finiquitaba algunas cosas que debíamos traer desde México por el mercado negro. Me duele ver a mi niña en este estado de descomposición. Me duele que ella, una bebé de solo 7 años, haya sido cegada a su vida de esa manera. Sebastián inicia a llorar, después de 3 minutos se seca las lágrimas y sigue. Yo era un buen hombre, Fernando, pero la sociedad te manipula y te corrompe. Eso es como aparte de la historia. Bueno, yo me quedé sin palabras, claramente. En verdad me parece que está súper bien escrito. Me parece que hay muchas descripciones. Hay uno que otro error también ahí que encontré, que es bastante mínimo según lo que escuché, pero en general está súper bien. Me gustó. Has incluido bastantes descripciones. He podido realmente sentir, situarme en el lugar, diluirme en la historia, sentir que estaba ahí, sentir un poco de la tragedia de este hombre y de lo que le tocó vivir y de la desesperación de él por recuperar eso, por hacer cualquier cosa, ¿no? En verdad te felicito, Sebastián, muy bien, muy buena historia, muy bien hecha, así que seguir adelante, estás muy bien, Muchas gracias. excelente. Bueno, chicos, estamos a un minuto de terminar la primera clase de hoy. Les agradezco muchísimo por haber estado. Esta es la asignación. De hecho, no vamos a mandar asignaciones a mi correo, qué sé yo. Procuro dar las retroalimentaciones aquí en las clases. De hecho, si quieren hacerlo y quieren enviarme algo, pues lo pueden hacer a mi correo electrónico. Lo voy a poner acá en el chat, pero básicamente para que les pueda ayudar en algo, qué sé yo. Eguren53@gmail.com. Entonces, estoy dejando aquí en el chat mi correo electrónico por si quieren hacerme una consulta o algo. Los animo a utilizar esa plantilla que les acabo de enseñar del libro, de la ficha del libro, que debe estar en la plantilla que les han enviado, o si no, ya la van a enviar, porque ya pedí que ya se las envíen. Y que también hagan esos ejercicios que están
en la clase desarrollada. Hay muchos ejercicios que están en realidad muy buenos si es que queremos empezar en esto de la escritura de novelas. Ahorita, por ejemplo, en 20 minutos prácticamente hemos hecho una historia hemos hecho una descripción y hemos hecho una historia. Entonces, sí podemos de repente tener una hora, podemos hacer una historia de 1000 palabras, o de repente no de 1000, sino de 500. Procurar hacer estos ejercicios que nos van a ir ayudando. Pues conforme vayamos avanzando en el taller, vamos a ir haciendo otras cosas más. Entonces es importante que se vayan acostumbrando a hacer este tipo de trabajos y sobre todo para hacerlos aquí en clase. En la próxima clase participarán aquellos que no han participado hoy día. Procuro hacer eso para poderlos escuchar a todos. Espero que todos puedan participar, que todos se conecten a tiempo. No se olviden que doy 7, 8 minutos de tolerancia para que puedan entrar, pero lo ideal es que entren a la hora, ¿ok? Para que no se pierdan de nada y también para no interrumpir la exposición. Eso sería todo, chicos. Nos vemos el día jueves nuevamente y que estén muy bien, que tengan una excelente noche. Hasta luego, muchísimas Muchas gracias. gracias, feliz noche. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Buenas noches.